Sí, profe. Ok. Entonces, bien, entonces, uno como, bueno, es que es, bien, entonces uno cómo relaciona o uno cómo define que un vector, vamos a decir una función, es una base o es, bueno, porque aquí ya cuando tenemos funciones, ¿cuál es el principal objetivo de que estudiemos estas funciones ortogonales? Porque esto nos va a permitir definir un espacio que se llama el espacio de Hilbert. Y el espacio de Hilbert es donde vive la mecánica cuántica. Entonces, en ese espacio es que, bueno, en uno más general que se llama el espacio de Banach, donde el espacio de Hilbert está contenido ese espacio de Banach, que es mucho más general. Entonces, ese espacio de Hilbert es donde viven nuestras funciones de onda, nuestros estados, lo que nos da la información de un sistema cuántico. Entonces, claro, aquí no nos vamos a preocupar mucho por los conceptos de la mecánica cuántica, porque van a tener un curso completo para ver esas definiciones. Entonces, aquí nos vamos a preocupar un poquito más por cómo es que funcionan esas funciones o esas bases. Entonces, si yo tengo una base, entonces, ¿uno qué puede definir a partir de esa base? Ah, bueno, entonces uno dice, si yo tengo una función, ¿cierto? De cuadrado integrable, cuadrado integrable. Entonces, bueno, primero, ¿qué es una función de cuadrado integrable? Entonces, una función entre A y B, f de x, el módulo cuadrado, sea diferente a infinito. Es decir, si yo cojo una función, le saco el módulo cuadrado, en principio estas funciones pueden ser complejas, en principio pueden pertenecer a los complejos. Entonces, cuando usted hace la integral de esa función, del módulo cuadrado de esa función y es diferente de cero, entonces usted dice que esa función es de cuadrado integral. Es decir, su función puede ser integrable en ese intervalo. Entonces, si yo tengo que una función es de cuadrado integrable, entonces, claro, uno lo que hacía en la álgebra lineal era, bueno, si yo tengo una base, entonces cualquier vector yo lo puedo escribir en términos de la base. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los vectores de la base de R2? En cartesianas, estos dos son la base de R2. Entonces, cualquier vector, usted coge cualquier vector que pertenezca a R2, usted cualquier vector lo puede representar en términos de esa base. Es decir, cualquier vector, usted lo puede escribir como una combinación lineal de estos vectorcitos I y J. Bueno, a su I por los vectores de la base. Entonces, lo mismo uno hace con funciones. Si usted tiene una función de cuadrado integrable y usted tiene una base, entonces uno lo que puede hacer es expresar como una combinación lineal cualquier función que sea de cuadrado integrable, la puede escribir como una combinación lineal de las funciones de la base. Entonces, eso es lo que uno extiende de la teoría del álgebra lineal. Otra cosa es la completez. La relación de completez nos dice a nosotros si la base está completa o no, ¿cierto? Entonces, una cosa particular. Uno define el producto interno entre dos funciones, pongamos f y g. Muchas veces es f, g. Bueno, esta es la notación de Dirac. La notación de Dirac son estos triangulitos que se dibujan. Entonces, el producto interno se define como una integral. Bueno, hay que mirar la base si es en qué intervalos esa base es ortogonal, que también es otra cosa que nos importa de los espacios de Hilbert. Entonces, si yo digo que entre A y B, F estrella por G por dx. Entonces, mire que cuando yo tengo que hacer el producto interno de estas dos funciones, simple es,
complejo conjugado de la primera función por la segunda por dx, donde esto tiene una función de peso 1. ¿Por qué? Porque este peso nos lo va a dar a nosotros la base. Entonces a usted le dice, la base tiene tal peso. Entonces cuando el peso es diferente de 0, entonces, ¿qué pasa si el peso es diferente de 1? Es una función. Entonces el producto interno entre dos funciones con un peso diferente de 1 lo calculamos como f estrella por omega por g por dx. Entonces esto nos va a permitir encontrar Profe, qué pena una pregunta. ¿Qué viene siendo el peso? Pues porque es algo el que he peso. escuchado demasiado que lo mencionan en incluso otros cursos, pero no entiendo qué es. ¿Qué es? El peso es una función que yo tengo que multiplicar por los vectores de la base. ¿Para qué? Para que esto sea ortogonal, para que sea igual a 1. Es decir, a nosotros lo que nos importa es que este producto interno sea bueno, ¿qué quiere decir que sea ortogonal? Que esto sea una constante, no sé, que dependa de dos índices, A en NM. Y si esta constante usted demuestra que es 1, entonces esta igualdad nos demuestra una cosa que se llama ortonormalidad. Entonces, ¿en qué consiste el peso? ¿Por qué función tengo que yo multiplicar esta integral para que la integral sea igual a 1? ¿Por qué? Porque esto es de suma importancia pues en la teoría de mecánica cuántica y en la teoría de funciones, pues usted debe garantizar que tus funciones sean ortonormales. Entonces, eso es el peso. Y cada función diferencial tiene un peso. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que Legendre, Laguerre tienen un peso. Y usted tiene que multiplicar ese peso por la ecuación diferencial para que quede de la forma de Sturm-Liouville. Entonces, pues ya la teoría de Sturm-Liouville es una teoría de operadores diferenciales de segundo orden que nos permite analizar, encontrar autovalores y autofunciones de una ecuación diferencial. Es decir, es un método alternativo para solucionar un sistema, una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, eso es un método. Dentro de ese método van a aparecer lo que son las funciones de Green, donde las funciones de Green es un método para solucionar ecuaciones diferenciales no homogéneas, ¿cierto? Profe, Entonces, ahí uno se va yendo. Cuénteme. ¿F y G son elementos de la base o son elementos cualesquiera del No, espacio? no, no, F y G, claro, F y G puede ser cualquier cosa, ¿cierto? F y G puede ser cualquier cosa, eso es lo que usted dice. Bueno, por ejemplo, entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo fácil. F y G pueden ser cualquier funciones. Entonces usted dice, supongamos que tenemos esta base que está definida por 2 sobre L por seno de n pi L sobre X. Entonces, ¿qué quiere decir que esto sea una base? Ah, pues usted sabe que si esto es una base, bueno, por ejemplo, seno y coseno. Si yo tengo una base, usted puede tener seno, coma, coseno. Es decir, usted tiene dos funciones trigonométricas en la base. ¿Esta base cómo se llama? Está la base de Fourier. Usted cualquier función la puedes componer en términos de esa base. Entonces, es lo mismo que, me imagino que usted ya vio el análisis de Fourier, ¿no? No sé. En Experimental 3 nos tocó aprender a usar pues, programas que usaban el análisis de Fourier. Pero ustedes no vieron, ustedes eso no lo ven en el curso de cálculo avanzado. A mí me tocó ver, El otro pensum. Ok. pues sí, pero yo nunca me he encontrado con análisis de Fourier de manera teórica. Teórica. Bueno, el caso es que Fourier, cualquier función usted la puede escribir como combinación lineal de senos y cosenos. Entonces, esta función de senos y cosenos es lo que se llama la base de Fourier. Pero entonces vamos a considerar aquí primero esta función o esta base
raíz de 2 sobre L, seno de n pi sobre L por X. Entonces, uno lo que prueba es condiciones de ortonormalidad y completez. ¿Qué es la relación de completez? La relación de completez me habla si esa base es completa o le falta alguna cosa. Entonces, uno como prueba ortogonalidad. Entonces, vamos a probar esa primera. Y es Pero una más, vamos, pregunta, uno a cuénteme. nada de eso le aplica Gram-Schmidt, uno ya asume que todo eso está... Ah, no, sí, entonces uno sí puede, a esto no, pues a esto uno no le aplica Gran Smith. Uno aplica Gran Smith ¿para qué? Uno para qué explica Gran Smith hacia la lineal. para crear una base ortonormal. Exactamente. Entonces, usted puede tener una base, pero esa base no es ortonormal. ¿Qué quiere decir que no sea ortonormal? Entonces, pensemos que tenemos dos funciones. Entonces, para probar que esto es ortonormal, tenemos que probar que el producto interno, bueno, tenemos que probar que el producto interno de phi1 con phi1, phi1 con phi2, phi2 con phi2, entonces esto es 1 y esto es 0. Entonces, esto me define una base ortonormal. Entonces, si yo tengo una base que no es ortonormal, entonces yo tengo que aplicar el proceso de Gram-Schmidt para volver esa base ortonormal, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a probar que, en efecto, esta función, perdón, esta base es ortogonal. Entonces, si es ortogonal, yo ya no tengo que aplicar proceso de Gram-Schmidt. Pero el proceso de Gram-Schmidt lo van a ver, me imagino, que en el transcurso de esta semana. Entonces, lo primero que debemos probar es la ortonormalidad. Entonces, si yo tengo que esta es mi función, entonces la ortonormalidad, como les acabo de mencionar, la vamos a hacer con phi sub n de x, phi sub m de x. Entonces, ¿cómo multiplicamos? Entonces, noten, claro, esto es un poquito... Bueno, y aquí se debe definir bueno, aquí en el intervalo 0, L, se debe definir dónde esa base es ortonormal. Eso es muy importante. Y noten que en principio esta base es real. Entonces tenemos que eso va a ser la integral entre 0 y L, raíz de 2 sobre L por seno de n pi L por X por coseno de m pi L por X de X. Perdón, seno. No sé por qué puse coseno. Seno. Bien, ustedes, bueno, y aquí me faltó vamos a quitar esta raíz. Entonces aquí queda 2 sobre L. Porque es raíz de 2 sobre L por cada función. O sea que esto es igual a 2 sobre L, la integral entre 0 y L por seno. Entonces mire que llegamos a lo que usábamos en las ecuaciones diferenciales cuando queríamos encontrar las constantes. Uno multiplicaba por la función seno o coseno dependiendo y miraba esta integral. Entonces usted decía, esta integral es L medios por delta nm. Entonces, esta integral, ¿cómo se puede hacer? Entonces, esta integral uno la puede hacer con las propiedades pues, trigonométricas o puede volver esto en funciones exponenciales. Entonces, uno lo que hace es demostrar que, ¿qué pasa? Yo voy a hacer el caso más simple, pues, si n es igual a m. Entonces, si n es igual a m, esa integral queda un seno cuadrado n pi sobre L de x de x. Y ya esta integral es, bueno, es la integral entre 0 y L, 1 menos coseno de 2 n pi sobre L por x y esto sobre 2. Entonces esto nos da 2 sobre L, nos da 1 medio de x menos, bueno, aquí hay una cosa
pongamos una constante, por seno. Entonces, cuando yo evalúo entre 0 y L, nos va a quedar algo como 2L, nos queda L medios menos. Entonces, mire que cuando yo evalúo la función en 0, pues cuando evalúo esta primera en L, me da L medios, y cuando la evalúo en 0, da 0. Y cuando evalúo seno, entonces va a quedar seno algo como 2nπ, ¿cierto? Y esto es 0. Porque, y la otra es evaluar en 0, pero seno de 0 es 0. Entonces, esta integral es igual a 1, claro, cuando n es igual a m. Entonces, 1 como demuestra que cuando n es diferente de m, la integral entre 0 y n, seno de nπ sobre L por x, por seno de mπ sobre L por x de x, es igual a 0. Entonces aquí ya hay dos, como les dije, hay dos caminos. Una, volver esto en función en exponenciales. O dos, usar una relación que existe, seno. Bueno, hagámoslo más simple todavía. Seno de AX por seno de AY. Entonces, yo no me acuerdo, pero pueden buscar en internet. Esto se puede escribir como un seno. Bueno, y aquí un B, como A más B por, bueno, aquí supongamos que es la misma variable. Bueno, no sé si es sobre 2, y aquí hay un más o un menos por la suma de los cosenos. Pero como les digo, yo no me acuerdo muy bien de la propiedad, pero sé que existe una propiedad que usted puede escribir un producto de senos como el seno de la suma de los ángulos, y suma y restada con la suma. Bueno, pero hay que hacer, pues, yo no me voy a poner a demostrar eso. Busquen en internet y también pueden hacer esa integral de esta forma. Entonces van a demostrar que si n es diferente de m, esto es, perdón, si n es diferente de m, esto es igual a 0. Entonces de ahí es de donde sale la relación que nosotros usábamos en las ecuaciones diferenciales, pues cuando queríamos encontrar los coeficientes. Esta integral es igual a es igual a L medios por delta n. Y lo mismo pasa si es coseno. Es decir, esto mismo es igual si tenemos coseno. Y también se puede demostrar que 0L. Entonces, claro, estas son lo que uno va a usar cuando tenga cuando estemos usando funciones ortogonales. Entonces, cuando yo multiplico seno por coseno, son dos funciones que son ortogonales. Pues son funciones ortogonales porque el producto interno o esa integral es igual a 0. Entre 0 y L, obviamente. Entonces, esta integral, pues sí es más fácil de hacer. Usted hace u igual a coseno de u es seno. Entonces, nos queda la integral de u por du, y la integral de coseno es seno, y seno evaluado entre 0 y L da 0. Pues esta integral sí es directa de hacer, pues. No tiene mucha ciencia. Entonces, esas tres, pero claro, esto se satisface para una base discreta. ¿Por qué discreta? Porque aquí tenemos contadores discretos. N y M son discretos. Entonces, también existe algo análogo que se llaman bases continuas, que vamos a tener variables que existen en todo el espacio, y esas variables continuas son con K. Entonces, aquí estamos viendo, bueno, yo me salí un poquito. Estamos viendo esta base.
donde esta base tiene un contador n. Eso nos está diciendo que la base es discreta, pero perfectamente yo puedo tener aquí un seno de kx, donde k puede estar en 0 e infinito. Y x también está en 0 e infinito. Aquí x, claro, obviamente puede estar entre 0 e infinito, pero aquí, para que uno tenga una base discreta, uno tiene que acotar la región del espacio. Si usted se va para 0 e infinito, lo que va a tener es una base continua. Pero eso ya lo vamos a ver que, no sé, la próxima clase, el próximo taller, hacemos ejercicios con estas bases continuas. Bien, entonces, simplemente deben saber que existen bases discretas, bases continuas y existen bases mixtas, en las cuales tenemos entes discretos y entes continuos. Bien, entonces, una vez sepamos esto, entonces... Profe, disculpe una pregunta. Cuénteme. ¿Y esas bases siempre van a ser infinitas? Pues yo siempre voy a tener un contador que vaya hasta infinito. Sí, sí, usted puede ser contable, no contables, sí, usted puede tener, hay diferentes bases, y dependiendo de la base, usted va a puede definir un espacio, como les dije. Entonces el espacio de Hilbert, además de que esa cosa, todas estas funciones que aparecen aquí, deben ser de cuadrado integrable, se debe formar una serie de Cauchy, y deben ser de cuadrado integrable, tienen que formar una secuencia de Cauchy, y eso es lo que me forma, no hay otra propiedad de hermiticidad que me completa en el espacio de Hilbert. Entonces, claro, ustedes cuando les vayan a definir el espacio de Hilbert en mecánica cuántica, ustedes van a ver, no sé cómo le estarán dando la mecánica cuántica. Yo como la vi, a mí no me hablaron mucho de espacio de Hilbert, ¿cierto? Pero como a mí me tocó alguna vez dar un curso de eso, entonces a mí sí me tocó prepararlo. Entonces sí hablé un poquito pues del espacio de Hilbert desde el contexto matemático, porque a usted le hablan desde el contexto físico, pues que es importante y es lo que debemos aprender. Pero también hay veces hay que entrar un poquito en la matemática, en las definiciones formales matemáticas. Pero sí, en principio pueden ser contables, no contables, infinitas. Usted puede tener ahí contadores infinitos, finitos. Bien, son diferentes bases. Bien, entonces noten que esta integral, entonces, esto es L medios por delta NM. Claro, ¿de dónde sale este L medios? ¿Qué es lo que yo digo? Entonces usted debe garantizar que para que sea ortogonal, esto sea igual a ¿qué? Ortonormal, perdón, 1. Entonces, usted le queda la integral entre 0 y n, seno por seno de x, pasa ese término al otro lado y le queda L medios. Y ya sabe que esto es multiplicado por 1 si n es igual a m, y 0 por n si n es diferente de m. Y eso que está dentro de ese corchete es la definición de este delta de Kronecker. Entonces, por eso esa integral se define como L medios por la delta de Kronecker. Y eso se debe satisfacer para que esta base que tengamos acá sea ortonormal, ¿cierto? Entonces, siempre que a ustedes les digan probar que alguna base es ortonormal, ustedes lo que deben garantizar es que el producto interno de todo, pues que se satisfaga, que existe una ortonormalidad y ortogonalidad con todos los términos de la base, y que existe una relación de completez. Entonces, ¿uno cómo define la relación de completez? Entonces, la completez es la que me garantiza que la base de hecho está completa. Entonces, uno para eso dice lo siguiente: si yo sé que esa base
pues es una base, entonces yo cualquier función de cuadrado integrable la puedo expandir como una combinación lineal de esos términos de la base. Es decir, yo la puedo expandir, 1 se sub n, ¿y cuáles son las funciones de la base? Eso me dice que es raíz de 2 sobre L por seno n pi L sobre X. Entonces, tenemos eso. Ahora, ¿yo cómo hago para saber cuáles son estos coeficientes? Entonces, como yo ya sé que esas funciones seno cumplen una propiedad de ortonormalidad, entonces uno lo que hace es integrar entre 0 y L f de x multiplicamos por m pi Lx a ambos lados e integramos. Entonces esto es igual a una sumatoria sobre n, c sub n, raíz de 2 sobre L, multipliqué, aquí me queda la integral entre 0 y L, seno de n pi Lx, bueno, por seno de m pi Lx de x. Entonces aquí aplicamos que esto es igual a L medios delta nm, y como eso está dentro de una suma, entonces eso me mata la suma y me queda el coeficiente c sub m. Entonces queda m pi sobre L por x de x. Y esto nos queda raíz de 2 sobre L por L medios por c sub m. Bien, entonces cuando uno multiplica eso, cuénteme. Pues si multiplicó por el seno de m pi sobre L, para garantizar la ortonormalidad también debería multiplicar por el factor, ¿no? Ese otro 2 sobre Ah, raíz. eso me lo da este coeficiente. Claro, usted en principio tendría que multiplicar por eso, pero al final vamos a ver que si tú quieres, claro, si usted quiere que, bueno, si usted quiere Pues aplicar, porque sería hay aplicar la condición. de una vez este producto te va a dar, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 1. Bueno, para los que, el compañero dice que qué pasa si yo multiplico por aquí por raíz de 2 sobre L por la función. Entonces aquí nos va a quedar 2 sobre L, pero es integral de L medios. L medios por delta nm. O sea que esto va a ser C sub m. Entonces mire que esto se cancela. Bueno, hagámoslo de las dos formas para ver qué obtenemos. Es buena tu aclaración, pero entonces vamos a ver qué obtenemos de una forma y de otra forma y vamos a ver qué obtenemos exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacerlo como lo estamos haciendo y ahorita esbozo lo que el compañero dice. Entonces tenemos que esto va a ser raíz de 2 sobre L, o vamos a colocarlo de esta forma, 2 sobre L a la 1 medio, aquí hay un L medios, donde este L medio se puede escribir como 2 sobre L a la menos 1, y nos queda un C sub m. O sea que esto es igual a 2 sobre L, y 1 medio menos 1 da menos 1 medio, C sub m. O sea que esto es igual a raíz de L medios C sub m. Entonces, ya despejando ese coeficiente, entonces tenemos que C sub m, entonces 1 dice que es igual a raíz de 2 sobre L por la integral de 0 a L f de x seno de m pi L por x por dx. Ahora, si yo quiero introducir esto en mi serie, es decir, si yo quiero mirar cómo queda mi serie, entonces aquí hay un n. Entonces yo, sin pérdida de generalidad, puedo cambiar el m por el n, pero vamos aquí a tener una precaución, que cuando yo cambie de n, voy a decir que esto es un x', un seno de n pi L x' por un dx'.
Cuando yo reemplazo eso en mi sumatoria, entonces recuerde que yo lo que tengo es que la función f de x la podemos escribir en c sub n raíz de 2 sobre L por seno de n pi L x, y vamos a reemplazar ese c sub n. Entonces queda raíz de 2 sobre L por c sub n, pero c sub n nos dio raíz de 2 sobre L por la integral de f de x seno de m pi L. Bueno, este es un f de x prima. F de x prima seno n pi sobre L x prima por el otro seno, seno de m pi L x de x prima. Entonces ya lo que hice fue reemplazar. Entonces esto nos queda 2 sobre L por la sumatoria sobre N. De esa nos queda entonces, este seno lo podemos sacar de la integral porque la integral está sobre x prima. Nos queda f de x por seno de n pi L x prima de x prima. Entonces queda algo como eso. Entonces esto es f de x. Pero entonces uno que dice, yo sé que si yo tengo esta integral f de, bueno, este es f de x prima. Entonces yo sé que f de x, hay un truco que nos dice que f de x es la integral de f de x prima por delta de x menos x prima por delta de x prima. Entonces, si yo escribo este lado de la ecuación de esta forma, nos queda que la integral de f de x prima por la delta de x menos x prima de x prima es igual a 2 sobre L por una sumatoria sobre n de un seno m pi sobre L por x por esta integral. Entonces uno lo que hace es comparar término a término. Entonces cuando usted compara término a término, usted lo que encuentra es que este delta de x menos x prima es igual a 2 sobre L, una sumatoria sobre n de seno. Bueno, esto es n. No sé por qué coloqué esto es n. Esto es n. Esto es n. Aquí nos queda n pi L x por seno de n pi L x prima. Entonces, cuando usted compara, llega a esta expresión. Y esto es lo que se conoce como la relación de completez. Bien, entonces, para volver a lo que el compañero decía, es que si yo multiplico por, si yo ya sé que mi base es ortonormal, entonces debo multiplicar por raíz de 2 sobre L. Entonces, lo que el compañero nos decía era algo como lo siguiente. Yo sé que f de x es igual a la sumatoria c sub n raíz de 2 sobre L por seno de n pi sobre L por x. Entonces él dice, no, pues yo ya sé que es ortonormal, entonces voy a multiplicar por raíz de 2 sobre L y voy a integrar seno de m pi sobre L por dx. Entonces cuando integro a ambos lados y multiplico, entonces aquí nos va a quedar 2 sobre L por c sub n por la integral de seno de n pi L sobre x seno
de M pi XL por DX. Entonces, esto nuevamente es L medios delta NM. Entonces, nos queda que esta sumatoria nos queda C sub M, bueno, nos queda C sub N delta NM M. Entonces, esto es igual a C sub M. Es decir, C sub M es igual a raíz de 2 sobre L por f de x seno de m pi sobre L por dx. Entonces, si usted compara esto que obtuvimos a lo que obtuvimos por acá, vemos que llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, pueden multiplicar por el raíz de 2 o pueden multiplicar sin el raíz de 2 y van a llegar al mismo coeficiente C sub m. Profe, otra pregunta. Cuénteme. Esa relación de completez de esa pues, delta de Dirac, De Dirac. me relaciona la cantidad de elementos que puedo adicionar a la base para completarla. O cómo No, entenderlo. esta relación de completez me dice que si yo tengo una base y yo puedo establecer una relación de completez a esa base, quiere decir que esa base es completa. Ahora, si yo tengo una base y no se puede establecer una relación de completez, entonces digo, no, entonces esa base no es completa, entonces uno la puede completar. Pero esta relación lo que nos dice es que la base es completa. Hay que mirar un ejemplo en el cual la base no sea completa. Y esas bases no son completas, pues por lo general es cuando más que todo se presentan en las bases continuas, porque no es fácil relacionar, pues encontrar relaciones de completez para determinadas bases en el intervalo 0 infinito. Entonces, por ejemplo, van a existir muchas bases en las que usted puede decir que mi base es completa solo en este intervalo. En otro intervalo la base no es completa. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una base formada por estas dos funciones. Claro, dígame. Es que tengo una duda. Nosotros definimos el f de x como una combinación lineal de los elementos de la base de Fourier. De la base, sí. Es decir, la sumatoria sobre n es n, la raíz de 2 sobre L por el seno de m pi sobre L, eso. Cuando yo hago la integral de f de x sobre, pues desde 0 hasta L, por el seno de m pi x, sí. m pi sobre Lx, ese Sí. seno se supone que es cualquier otro elemento de la base. Sí, es otro elemento de la base, exactamente. Entonces, como cualquier otro elemento de la base, también tiene implícitamente un factor, el de raíz de 2 sobre L, para poder garantizar que ese cualquier otro elemento también es ortonormal, pues que también está normalizado, ¿cierto? Pues que pertenece. Entonces, cuando yo multiplico por ese seno, yo también tengo que multiplicar nuevamente por el raíz de 2 sobre L. Entonces no entiendo por qué lo saca como de manera externa. Pues porque aquí, más arribita, aquí lo que usted hizo fue multiplicar por ese raíz de 2 sobre L. Yo multipliqué por esto, ¿cierto? E integré. Sí. Por lo que uno tendría que multiplicar sería por el raíz de 2 sobre L por el seno de m pi sobre Lx. Eso es por lo que uno tendría que multiplicar para garantizar la ortonormalidad, ¿no? Lo que pasa es que, mira, bueno, sí, yo te entiendo, sino que como nosotros tenemos esto, entonces, claro, uno dice, yo tengo que multiplicar, si yo sé que mi base es por raíz de 2 sobre L, entonces yo tengo que multiplicar por raíz de 2 sobre L por seno, ¿cierto? Solo que, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy multiplicando ambos lados,
uno puede, esos factores de esas funciones, se las traga este coeficiente. Entonces, por cualquier cosa que usted multiplique constante, se lo va a tragar ese C sub n. Entonces, mire que yo hice de las dos formas. En la primera parte yo multipliqué por, miremos que en la primera parte yo multipliqué por seno de m pi sobre L por x de x e integré. ¿Qué me dio? Me dio este resultado, raíz de L medios por C sub m. Si yo despejo, entonces encontré que estos son mis coeficientes. Ahora, si yo multiplico por, como usted dice, si yo multiplico, mire que aquí, en este caso yo cogí y multipliqué por este término, raíz de 2 sobre L por seno, e integré. Y como multipliqué al lado izquierdo, tengo que multiplicar al lado derecho. Entonces mire que este C sub n se va a tragar todo eso. Todas esas constantes se las traga el C sub n. Y cuando usted hace todo, ¿a qué llega? Llega a la misma expresión. Entonces, claro, si usted multiplica por esos constantes, no necesariamente, pues claro, lo ideal es que usted multiplique por raíz de 2 sobre L, porque eso te va a garantizar que cuando usted tenga este lado derecho de la ecuación, simplemente vas a quedar con un coeficiente. Entonces no vas a tener que despejar. Entonces mire que aquí usted le salió derecho que C sub m es raíz de 2 sobre L por la integral. Pero como yo lo hice, no me salió eso, a mí me salió esto. Entonces tuve que despejar y el C sub m me queda raíz de 2 sobre L. Es decir, sale implícitamente. Entonces es indiferente cómo lo realices. ¿Listo? Ya, entiendo. Muchas gracias, profe. No, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a ver este otro ejemplo. Entonces tenemos dos términos en la base, uno sobre raíz de L y coseno. Nuevamente, si uno quiere estudiar esta base, uno en realidad lo que estudia es la ortonormalidad. Listo. Entonces, ¿uno cómo prueba eso? Antes uno dice, yo tengo dos elementos. Vamos a decir que el elemento 0 es igual a 1 sobre raíz de L y el elemento, bueno, no es el elemento 0, como este phi 0 y este phi 1 va a ser todo este conjunto de funciones. Entonces yo lo que tengo que garantizar es que el producto interno phi 0 con phi 0 sea igual a 1. ¿Será que eso es verdad? Entonces vamos a ver. Pues usted tiene 1 sobre raíz de L por 1 sobre raíz de L por F, perdón, por la integral de dx esto entre 0 y L. Y esa integral les da 1. Pues eso da L dividido L, eso da 1. De la misma manera, si usted hace el producto interno entre phi 1 y phi 1, esto nos va a quedar 2 sobre L, la integral entre 0 y L, coseno de n pi sobre L, por coseno de n pi sobre L. Bueno, en general esto es m pi sobre L por x. Aquí se me olvidó el x de x. Entonces esto no es más que la delta de Kronecker, delta de nm. Y finalmente tenemos que hacer el producto interno entre phi 0 y phi 1. Y esa integral nos da raíz de 2 sobre L, 1 sobre raíz de L, la integral entre 0 y L, coseno de n pi sobre L por x. Y esto nos da algo como... da algo como 2 raíz de 2 sobre L por seno n pi L sobre x sobre
NP sobre L evaluado en 0 y L. Entonces, obviamente esto da 0. Cuando yo evalúo en L nos da seno de NP, eso es igual a 0, y cuando evalúo en 0, seno de 0 da 0. Entonces, efectivamente, se cumple esa primera, pues, esos productos internos. Ahora, entonces usted dice que phi sub m, phi sub e, phi sub n, phi sub m, el producto interno entre cualquier elemento de la base nos va a dar esta delta. Claro, si este es diferente de este, entonces ese producto interno da 0, si son iguales da 1. Entonces 1, ¿cómo prueba el principio de completez? Entonces, para la completez... Qué pena. Cuénteme. Según la notación que estamos usando, en el producto interno de phi 1 y phi 1, Sn y Sm, ya no de manera implícita estamos diciendo que es 1. Sí, en este caso sí es 1, 1, sí. Solo que, bueno, esto sería 1. De caso implícito, Y ese sería 1, sí. Sino que es que aquí yo cometí, no sé, yo creo que abusé de la notación. Esto sería más bien como, porque es que no, este es un elemento de la base es este, pero el otro elemento de la base es un poco, ¿cierto? Porque es un poco, porque eso depende de ese contador. Entonces, si yo quiero hacer el producto interno de este con otro elemento, entonces, por generalidad, yo debería colocar coseno de m pi l por x, pues, pero por generalidad. No es que sea phi 1, pues yo creo que aquí use la notación phi 1, mire que está relacionado con un número infinito de n's. Pero phi 1 no necesariamente tiene que ser n, puede ser mp, pues puede ser cualquier número entero multiplicado por pi. Entonces, por eso aquí yo había multiplicado por un m. Yo creo que, pues, usé una notación no muy apropiada. Como si entonces mi espacio solo contiene 2 elementos. No, Pues mi espacio no tiene, la base. Mi base solo contiene 2 elementos y dependiendo del contador tengo distintas bases. Sí, tengo aquí, sí, puede ser así, donde n puede ser cualquier, pero pues aquí cuántos valores posibles tengo. Pues sabemos que coseno de n pi sobre l por x, bueno, va a tener mucho que ver, pero uno siempre evalúa esto, por ejemplo, en la frontera, entre 0 y l. Entonces, eso entre 0 y l va a ser algo como menos 1 a la n, ¿cierto? Entonces va a ser, sí, va a ser menos 1 a la n. Si n es impar es menos 1, si n es impar es menos 1, si n es par es positivo. Pero sí, usted puede tener un elemento donde este n te va a dar, si es 1, entonces una base, si es 2, va a ser otra base, sí. Entonces, en ese principio de ideas uno sí podría multiplicar pues por ese NP cuando hace el producto interno entre esos elementos. Es que pensé que se refería a que la base contenía infinitos No. elementos. Pues que la base no era 1 sobre raíz de L y el coseno, Y el coseno, sino ya. Sino el resto de los cosenos. Pues sería como una base infinita. Ya. Bien, entonces, ¿qué? ¿Cómo hallamos la relación de completez? Entonces, se hace algo similar. Entonces, la relación de completez la podemos hacer de la misma manera. Entonces, usted lo que hace es f de x la podemos escribir como una combinación lineal de la base. Entonces, es decir, el primer elemento, entonces es constante. Entonces, sabemos que el primer elemento es este, más una sumatoria desde n igual a 1 de los c sub n por los
phi sub n. ¿Por qué lo separé? Porque en mi base, si ustedes notan, yo tengo un elemento que es constante. Entonces, por eso hice esa separación. Entonces, el primer término es constante y el otro sí va a tener esa dependencia de ese contador. Entonces, nuevamente, la idea es encontrar esos coeficientes. Entonces, uno, ¿cómo encuentra el coeficiente C sub 0? Entonces, el coeficiente C sub 0 simplemente vamos a hacer esto más, aquí es raíz de 2 sobre L por coseno de NP sobre L de X. Entonces, si nosotros integramos, entonces vamos a integrar entre 0 y L esta función. Esto es igual a la integral de 1 sobre raíz de L C sub 0 por dx. Claro, entonces mire que usted aquí podría multiplicar por 1 sobre raíz de L, pero eso va a quedar en el coeficiente. Más, bueno, esto entre 0 y L, más la sumatoria desde n igual a 1 C sub n, raíz de 2 sobre L, la integral de coseno. Entonces, inmediatamente uno se da cuenta que esta integral da 0. Entonces, aquí nos queda 1 sobre raíz de L por C sub 0. ¿Qué implica esto? Que el primer coeficiente de esa expansión es raíz de L por la raíz de L por bueno, espere que Profe, sería L sobre raíz de L C0. espere que aquí ya ¿sería qué? Pues el 1 sobre raíz de L C0 sale de la integral, pero aún así tengo que integrar entre 0 y L. Ah, sí, claro. Claro, aquí me equivoqué. Esta integral da L, claro, sí. Gracias. Sí, faltó la integral. Entonces, eso nos da raíz de L. Entonces, de aquí se concluye que C sub 0 es igual a 1 sobre raíz de L, la integral de 0 a L de esta función. Sí, entonces, tengo esto y este es el primer coeficiente. Ahora, ¿cómo hago para encontrar los otros coeficientes? Entonces ya tengo que integrar, multiplico por coseno de mpi sobre x por L de x. Entonces nos queda 1, bueno, hagámoslo, raíz de L por C sub 0, pero C sub 0 es 1. Cuénteme. ¿Eso es algo genérico, algo que hay que hacer? Sí, siempre se hace lo mismo. Entonces ustedes van a ver que siempre tienen que hacer lo mismo siempre que les pidan a demostrar que eso sí es una base ortonormal y completa, siempre tienen que hacer el mismo procedimiento. Siempre. Entonces eso se vuelve muy mecánico. Entonces va a ser C sub 0, raíz de L, la integral de coseno de m pi sobre L por dx entre 0 y L más una sumatoria desde n1, C sub n, raíz de 2 sobre L, la integral entre 0 y L, coseno de n pi sobre L por x, por coseno de m pi sobre L por x, de x. Nuevamente, esto es un delta nm por L medios. Entonces, claro, esta integral ya da 0. Entonces nos queda esto como raíz de 2 sobre L por L medios por C sub m. Entonces nuevamente se tiene que C sub m es raíz de 2 sobre L
multiplicado por la integral de 0 a L, f de x, coseno de mpi por x, ay pues madre, esto no es, esto lo copié al revés, mpi L sobre x, esto sería mpi L por x, de x. Bien, entonces ya este sería el coeficiente, entonces ya tendríamos que mirar cómo nosotros encontramos la relación de completez, pero es el mismo truquito. Entonces usted dice que f de x es igual a 1 sobre raíz de L por C sub 0, ¿cierto? Pero C sub 0, entonces claro, me voy para esta función. Ya sé que C sub 0 es 1 sobre raíz de L por la integral de 0 a L un x' más la sumatoria raíz de 2 sobre L por C sub n, pero C sub n es raíz de 2 sobre L por la integral entre 0 y L f de x' coseno de npi sobre L por x' por coseno de npi Lx, esto en dx'. Entonces, usted hace el mismo truco. Usted sabe que f de x es la integral de f de x' por delta de x menos x' por dx' es igual a 1 sobre L, la integral de 0 a L, f de x'. Bueno, incluso podemos aquí sacar como un factor común. Vamos a sacar el factor común aquí. F' de x entre 0 y L. Nos queda aquí un 1 sobre L más 2 sobre L, una suma desde n igual a 1, por, nos queda coseno de npi L x', coseno de npi Lx, y todo esto por dx'. Entonces, haciendo esa comparativa, uno tiene que x menos x' es igual a 1 sobre L más una sumatoria desde n igual a 1, 2 sobre L, coseno. Entonces esta va a ser la relación de completez de esa base. Claro, hay cosas más complejas de demostrar. Hay cosas que todavía, pues sí, hay ejercicios más complejos que esto. Y yo creo que los más complejos se dan cuando tenemos bases mixtas, cuando tenemos una base que tenga términos discretos y continuos. Bien, entonces es que no me quiero adelantar mucho porque ya lo que viene son cómo, pues el tema que viene es Gram-Schmidt, pero no quiero hacer ningún ejercicio de Gram-Schmidt porque todavía no tienen pues la teoría para que hagamos esos ejercicios. Porque bueno, es algo muy parecido a lo que uno hace en álgebra lineal, pero sí es bueno que primero vean la parte teórica y después podamos hacer esos procesos de Gram-Schmidt. Entonces voy a ver si de pronto encuentro otro, si es que otros términos. Es que ya los otros ejercicios que encuentro ya son ejercicios del otro tema que viene, que es de operadores autoadjuntos, que es un operador hermítico.
Bien, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta, porque en verdad no tengo, pues, Eh, ya, Profe, yo tengo una pregunta. cuénteme. No me queda claro porque es que necesitamos hacer ese cambio de la X a X primo. Ah, listo. Entonces, eso es por el hecho de que nosotros tenemos esta función f de x. Bueno, nosotros encontramos que, ve, hagámoslo en resumidas cuentas. Yo tengo que f de x se puede expandir como términos de la base. Ahora, yo lo que encuentro es que estos coeficientes yo los puedo escribir como c sub m, la integral de f de x por phi sub m de x de x. Eso es lo que yo encuentro. Ahora, para yo introducir esto, c sub m, entonces yo lo que hago es cambiar el índice n por m y aquí voy a poner un x' en todo. ¿Y en qué proceso se da eso? Cuando yo cambio este c sub n. Entonces, eso, cuando usted cambia ese índice, usted lo que hace es notar que esos c sub n se refieren a un x'. Bien, entonces, claro, porque su función de quién va a depender. Porque es que si usted lo pone de x, usted va a depender que, usted va a decir algo como f de x es igual a c sub n de x por phi sub n de x. Pero no, estos son unos coeficientes que son constantes. Es decir, no deben depender de esta variable de aquí. O ustedes lo pueden colocar no x'. Ustedes aquí si quieren pueden colocar, qué sé yo, y de y. Pero nos tiene que quedar claro que estos coeficientes no dependen de x. Pueden depender de cualquier otra, pero no dependen de esta función x. Entonces, por eso, cuando uno hace ese cambio, entonces ya f de x, vamos a ver por aquí, f de x, nos queda la sumatoria de los c sub n. Esos c sub n son esas funciones f de y por phi n de y por dy por phi n de x. Listo. Entonces es por eso. Esos coeficientes no se pueden depender de la variable independiente x. Deben depender de cualquier otra cosa. Listo. Por tal motivo, uno tiene siempre que cambie esos coeficientes. Pues aquí, no, aquí estos c, no te, pues la idea es que no queden dependiendo de esa variable de aquí x. Pero después vamos a ver que, bueno, después no, ya cuando veamos Gram-Schmidt, ya vamos a ver que esos coeficientes C sub n son términos de esta forma. Pues pero eso uno lo ve mucho eso lo ve uno mucho en mecánica cuántica. Cómo calcula esos coeficientes. Y esos coeficientes se calculan a través de una integral. ¿De cuál integral? De esta integral. C sub n es una integral de una función donde esto me forma, incluso esto puede ser una base y esto puede ser elemento de otra base. Pues nadie te dice que estos elementos sí y phi pertenezcan a la misma base. En general pueden ser una base 1 y estos phi pueden ser una base 2. Entonces uno para calcular esas integrales, bueno, si las integrales son fáciles de hacer, uno las hace. Pero si son difíciles de hacer, entonces uno lo que hace es lo que uno hace en álgebra lineal, un cambio de base. Entonces uno estos phi los escribe como unos b sub n por phi sub n. Y ya como cambié de base, entonces ya la integral sí queda más fácil. Entonces cuando yo hago phi por phi, la integral de phi estrella por phi, pero como cambié de base, esto va a ser unos b sub n por 1 phi sub n de x. Entonces nos quedan unos coeficientes
por esto es phi estrella, phi de x. Entonces, de esta manera, esto nos va a quedar algo como delta nm, esto nos queda b sub m, y ya calculamos pues este integral. Pero entonces esto es b sub m. Ustedes, por ejemplo, cuando vean momento angular, hay una cosa que se llama Clebsch-Gordan. Entonces esos coeficientes de Clebsch-Gordan lo que nos están diciendo es cómo cambiar de una base a otra base. Entonces, esto lo van a ver mucho cuando vean mecánica cuántica. Pero por el momento, estos coeficientes se calculan de esta manera, haciendo esa integral. Ya después le van a encontrar más sentido físico a esos coeficientes. Después van a ver que la sumatoria de todos los coeficientes al cuadrado tiene que ser igual a 1 para garantizar la ortonormalidad. Esos coeficientes también lo que nos dicen son la probabilidad de que haya una transición de un estado a otro. Entonces, esos coeficientes van a tener mucho significado físico cuando ustedes vean el curso de mecánica cuántica. Incluso cuando vean lo que es un operador hermítico. El operador hermítico es extremadamente fundamental en el sistema, pues, bueno, no en la mecánica cuántica, sino en una teoría de funciones ortonormales. Porque si yo sé que un operador es hermítico, es decir, cuando yo tengo un operador, y esto se lo aplico a una función, esto me va a dar un autovalor por la función. Es decir, es una ecuación de autovectores autovalores. Entonces, usted dice que este L es un operador diferencial. Entonces usted dice, sí, L Dagger es igual a L, este L Dagger, por definición, es LL transpuesto conjugado. Entonces, un operador, aquí, la diferencia entre álgebra lineal y esto es que en álgebra lineal nosotros teníamos matrices, aquí las matrices van a ser operadores. Entonces, cuando usted demuestra que L Dagger es igual a L, usted dice que el operador es hermítico, y esto es fundamental porque esto garantiza que los autovalores son reales. Y estos autovalores son los que uno mide en el laboratorio. Si yo estoy midiendo en el laboratorio un proceso físico, cuántico, pues un proceso a nivel atómico, entonces tengo que usar la mecánica cuántica, miro el experimento y yo cómo hago para corroborar lo que el experimento me dice. Tengo que calcular estos autovalores. Esa es la forma de calcularlo teóricamente. Yo resuelvo mi operador diferencial aplicado a la función, el autovalor y fin. Entonces, yo calculo esto, increíblemente, estos autovalores me dicen lo que muestra el experimento. Entonces, eso es lo bonito de la mecánica cuántica, que yo a partir de esa ecuación de Schrödinger, encontrando los autovalores, eso me va a dar lo que me muestra el experimento. Entonces, por eso es tan importante esta teoría de operadores autoadjuntos, hermíticos, pero eso ya lo van a ver posteriormente cuando vean la teoría de Stone-Liouville o la próxima clase, no sé. Pero entonces, vamos a dejar por hoy acá. No sé si tengan alguna duda. Obviamente, tampoco voy a hacer quiz porque pues, no han avanzado mucho en el tema. En la siguiente clase sí hago un quiz referente a lo que vimos hoy y referente a lo que vean pues en el transcurso de la semana. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. ¿Cómo manipular las bases que son continuas? O sea, pues Listo, hay dos dominios, entonces esa integral, ¿cómo quedaría la condición? ¿Cómo quedaría la integral en la base? Entonces, bueno, vamos a pensar. Noten que cuando tenemos bases discretas, nosotros cómo aplicamos. Entonces, las integrales importantes cuando tenemos bases discretas son estas, ¿cierto? L medios por delta mn. Ahora, cuando tenemos bases continuas, ¿qué quiere decir una base continua? Por ejemplo, esta base. Pensemos en la misma. Raíz de 2 sobre pi por seno
de kx. Y esto es una base, por ejemplo, k está entre 0 e infinito, y x también tiene que estar acotado entre 0 e infinito. Bueno, de hecho k puede estar entre menos infinito e infinito, bueno, ya dependiendo de los dominios. Pero entonces, ¿cuáles son las integrales equivalentes a esta cuando estamos en bases continuas? Entonces, las integrales equivalentes nos dicen esto, que 1 sobre pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de seno de kx por seno de k' por x de x. Esto nos da delta de k, es decir, es la transformada, pues, tipo, bueno, esto se usa mucho cuando se hacen transformadas de Fourier. Y lo mismo con coseno. Bueno, esta delta también se puede escribir como 1 sobre pi, la integral desde menos infinito hasta infinito, coseno de kx, coseno de k'x de x. Y la integral de seno por coseno, seno de kx por coseno de k' por x de x es igual a 0. Entonces, estas son las integrales equivalentes que uno usa para encontrar los coeficientes. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, que es raíz de 2pi seno de kx, entonces, uno lo que muestra es que cuando hace la integral entre seno y seno, es decir, 2pi, la integral de seno de kx por seno de k'x de x, como estoy integrando en x, entonces esa integral va a ser de 0 a infinito, y esto va a ser 2 sobre pi, y esa integral, ¿cuánto da? Pi medios por la delta de k menos k'. Entonces, esto es igual a la delta de k menos k'. O sea que es ortogonal. Ahora, ¿uno cómo prueba que una función se puede expandir? Pues yo sé que si mi base es continua, entonces yo lo que puedo decir es lo siguiente, que esta base la puedo expandir como una integral ¿en qué variable? En k, que es la variable continua. ¿Y cuántos coeficientes? Aquí ya, bueno, dependiendo pues ya de la base. Aquí ya sí, ya depende de la base, pues aquí ya sería seno de kx, y listo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me dan una base diferente? Me dan 1 sobre raíz de pi por seno de x, 1 sobre raíz de pi coseno, bueno, esto es coseno de kx y seno de kx. Entonces, si me dan esto, entonces yo digo, no, la función yo la puedo expandir como los elementos de la base. Entonces, de 0 a infinito, de su k, un coeficiente a 1 por seno de kx más a sub 2. Noten que estos a sub 2 siempre van a depender de estos a sub 2, estos coeficientes aquí quedan dependiendo de esa variable continua k, coseno de kx. Entonces mire cómo es la expansión de la función, ya no se expande como una sumatoria. ¿Por qué no se expande como una sumatoria? Porque dentro de mi base tengo variables continuas. Entonces, así expresaríamos esa combinación lineal de la función. Y lo mismo, ¿uno cómo encuentra estos coeficientes? Pues lo mismo, uno tiene que multiplicar f de x
por seno de k' por x y hacer la integral. X, aquí, perdón, hacer la integral en k. Esto es de 0. Perdón, a ver, aquí tenemos que multiplicar en x, perdón, x, entre 0 e infinito. Entonces esto nos va a dar la integral entre 0 e infinito por dk por a sub 1 de k por la integral entre 0 e infinito de seno de kx seno de k' de x más el segundo término, pero el segundo término es proporcional a la integral de coseno de kx por seno de k'x de x. Pero eso, si usted va a las integrales que se deben demostrar, es integral de 0. Entonces nos quedamos con ese primer término. Entonces ese coeficiente nos va a quedar la integral de 0 a infinito de su k a su 1 que depende de k, y esa integral va a ser, bueno, esa integral da pi medios por la delta. Entonces da pi medios por la delta de x menos x'. Perdón, k menos k'. K menos k'. Entonces, esto va a ser igual a pi medios por A1 k'. Y ya de aquí ya despejo quién es A1 k'. Entonces A1 de k' es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito de f de x seno de k'x de x. Nuevamente, si yo voy a introducir esto allá y yo quiero cambiar esto por k, entonces tengo que cambiar el x por un x'. Pero es lo mismo que uno hace. Y de la misma manera uno encuentra quién es A2. Entonces A2 va a ser 2 sobre pi por la función f de x por coseno de k' de x. Entonces noten que va a ser lo difícil, la función. Entonces si a usted le dan, por ejemplo, un tipo de ejercicio, piensen en la base seno de kx, bueno, seno de kx, bueno, 1 sobre raíz de pi, 1 sobre raíz de pi, por coseno de kx. Entonces, yo quiero que me expresen logaritmo natural de x en esa base. Pues entonces, ¿cómo hacemos eso? No, pues ya sé que mi coeficiente a su 1 es 2 sobre pi, la integral del logaritmo natural de x por coseno de k'x de x. Y a su 2, bueno, este sería a su 2. Y a su 1, esto con seno. ¿Qué es lo difícil? Hacer la integral. Después de que usted haga la integral, pues ahí ya un poquito más simple. Pero recuerden que la función que yo puedo expandir tiene que ser de cuadrado integral. Entonces yo no sé si esta función es de cuadrado integral. Le tocaría hacer la integral entre 0 e infinito. Entre 0 e infinito de eso al cuadrado. Entonces toca hacerla. Pero entonces cualquier función, aquí podemos poner una función más fácil. Por ejemplo, e a la menos x cuadrado. Y es así que es de cuadrado integrable. Entonces mire que es lo difícil calcular las integrales. Entonces por eso es tan importante lo que son las funciones beta y gamma. Porque esto me permite hacer estas integrales de un poco más simple. E incluso la función z de Riemann. Entonces todas esas funciones matemáticas que se aprendieron en la primera parte del curso son esenciales a la hora de hacer las integrales que nos van a aparecer en los ejercicios. Incluso para hacer Gram-Schmidt, cuando veamos Gram-Schmidt, vamos a ver que casi tenemos que usar función gamma mucho. Entonces,
Bueno, no sé si haya otra pregunta. Gracias, hasta luego. Con mucho gusto. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, sí, como les dije, voy a hacer un quiz de todo esto de bases y voy a preguntar al profesor Rodrigo que van a avanzar pues, en estas 2 clases que faltan. Y de acuerdo a eso, hacemos el quiz el próximo lunes. Entonces, que tengan un resto de día muy productivo, que estén muy bien y nos vemos dentro de 8 días.